Bueno, mi nombre es Antonio de Jesús Morga Méndez. Voy a presentar las siguientes presentaciones de la materia Inteligencia Artificial de la Unidad 2, Representación del Conocimiento, Razonamiento y los aspectos metodológicos en Inteligencia Artificial. Para empezar, tenemos los objetivos de esta presentación, lo cual consta de dos preguntas. La primera es que veremos en la presentación. Aprender y entender la importancia de la inteligencia artificial. ¿Y para qué sirve el tema? Pues conocer las bases de la inteligencia artificial, en dónde se aplica y comprender cuánto es la importancia de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Acá está nuestro índice del tema 2, que consta de 3 subtemas. A continuación lo voy a explicar. Y para empezar a explicar los temas, pues tenemos una pequeña introducción que nos hace una pregunta: ¿cómo se representa el conocimiento? Pues representar el conocimiento de inteligencia artificial es el proceso de transformación de este a un dominio o un lenguaje simbólico para ser procesado en un computador. Representar el conocimiento de una manera que facilite la inferencia, sacar conclusiones a partir de dicho conocimiento. Analiza cómo pensar formalmente, cómo usar un sistema de símbolos para representar un dominio del discurso. Bueno, empezamos con el primer tema, 2.4, redes semánticas. Pues es una forma de representación del conocimiento lingüístico en las que los conceptos y sus interrelaciones se representan mediante un grafo. Ahí está la imagen. Pues una red semántica, los elementos semánticos se representan por nodos. Los elementos de la red semántica. Nodos. Dos elementos semánticos entre los que se admiten se da la relación semántica que representa la red, pues estarán unidos mediante una línea, flecha o enlace o arista. Bueno, estos son los elementos de la red semántica. Nodos, los arcos, pues existen tipos de arcos. Los arcos estructurales, que ahí está en la imagen, y los arcos descriptivos. Los objetivos de las redes semánticas, pues más que nada es desarrollar una infraestructura para generar datos que las computadoras puedan entender, de tal manera que puedan ser compartidos y procesados no solo por personas, sino también por herramientas automatizadas. Pues también nos proporciona una ayuda gráfica para visualizar una base del conocimiento. Pues son algoritmos eficientes para inferir propiedades de un objeto en base a su pertenencia a una categoría. Ahora vamos con el 2.5, el razonamiento monótono. Es un sistema de razonamiento el cual, una vez que un hecho ha sido afirmado, pues este no se puede alterar a lo largo del razonamiento. El razonamiento, pues más que nada es la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Más que nada un razonamiento se llama monótono cuando a lo largo del proceso el conjunto de cosas sabidas es siempre creciente, pero en la realidad suele ocurrir que a medida que avanza el proceso de inferencias, nuevas evidencias o acciones del mismo sistema anulan premisas o conclusiones anteriores, y para formalizar esto se necesita una lógica no monótona. La lógica es la parte de la lógica clásica y abarca temas de la misma como la lógica, que es la rama del conocimiento que se encarga de estudiar las formas en que se pueden deducir verdades de una forma válida. Bueno, este conocimiento monótono
consta de, se podría decir, de 3 partes. Pero antes de empezar a explicar los 3 elementos, tenemos un ejemplo de un razonamiento monótono. Cuando una joven asiste todos los domingos a la iglesia y dice que las personas que no saludan por las mañanas son amargadas, porque no mantienen el espíritu de alegría, pero cuando la joven tiene un mal día no saluda a sus vecinos y uno de ellos reconoce pues que ella también es amargada. Es un ejemplo del reconocimiento monótono. Empezamos con los elementos del razonamiento monótono. La lógica proposicional, la deducción lógica y la lógica de primer orden. Pero para empezar, ¿qué es la lógica? Pues ya lo había dicho, que es la rama del conocimiento que se encarga de estudiar las formas en que se pueden deducir verdades de una forma válida. La lógica proposicional es un sistema formal diseñado para analizar ciertos tipos de argumentos. Intenta establecer nuestra comprensión de la noción de consecuencia lógica para el rango de argumentos que analiza. Un ejemplo, pues ya lo conocemos, que utilizamos son los conectores lógicos, como la negación, la disyunción, el condicional, el bicondicional. Esa es la lógica proposicional. La deducción lógica pues es un mecanismo o método de razonamiento que permite llegar a una conclusión a través de varias premisas, que puede ser válida cuando todas las premisas son de igual forma verdaderas. Una premisa pues es una proposición, una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento. Por ejemplo, tenemos acá, dice la premisa número 1, pues que todos los perros son animales mamíferos. La premisa número 2, pues que Bobby es un perro. Y como conclusión, pues que Bobby es un animal mamífero. La lógica de primer orden, también llamada lógica de predicados, es un sistema formal diseñado para estudiar la inferencia en los lenguajes de primer orden. Tienen el poder expresivo suficiente para definir todas las matemáticas. Consta de un lenguaje y de un concepto de inferencia. Bueno, esos son los 3 elementos del razonamiento monótono. Ahora el 2.7, conocimiento no monótono y otras lógicas. Pues se dice que es una forma de razonamiento que trata con el razonamiento deductivo estándar. Por ejemplo, si un canario es un ave, entonces el canario puede volar, a menos que haya algo que lo amarre hacia abajo. Dentro de la inteligencia artificial, el estudio del razonamiento no monótono y sus aplicaciones son sinónimos de estudios y técnicas formales de razonamiento. Pues esto quiere decir que para poder formalizar los procesos de emitir conclusiones que son razonables, pues que al tener ausencia de información o lo contrario, que los hechos conocidos o no estrictamente garantizables como cierto. Este razonamiento pues son utilizados para inferir conclusiones a partir de una información dada y son representados por medio de programas lógicos, pero ellos no servirían si no existiera algún método que nos permitiría inferir lo que es cierto y lo que es falso. Dicho de otra forma, su semántica. Bueno, como conclusión, de que gracias a la inteligencia artificial se ha logrado que una máquina sea capaz de desarrollar áreas de conocimiento muy específicas y complicadas, haciendo que la máquina pueda simular procesos que el hombre realiza. Pero cabe destacar que aún no se ha logrado una máquina piense como un humano. Pienso que una limitación es el hecho de que el hombre es irreemplazable, ya que el ser humano cuenta con una característica propia, el cual es el sentido común. Estas son mis referencias. La contraportada, las actividades de aprendizaje durante la presentación, aprender la importancia de la inteligencia artificial en la actualidad, conocer bien las bases del razonamiento para la inteligencia artificial y conocer las áreas donde se aplica actualmente la inteligencia artificial. Bueno.